Hola, buenos días. Buen día a todos. Vamos a revisar el día de hoy otro de los métodos anticonceptivos. El día de hoy vamos a revisar a los dispositivos intrauterinos. Este es parte de los métodos anticonceptivos de tipo mecánico, aunque bueno, hay el dispositivo medicado que comparte las dos partes, ¿no? Lo ser medicado y aparte ser un método mecánico. Entonces, el dispositivo intrauterino actualmente tiene dos vertientes. Uno, los dispositivos de cobre, que son los que se utilizaron primeramente y que han también ido modificando sus diseños, sus modelos, y los dispositivos medicados, que básicamente la medicación es levonorgestrel, y ahorita vamos a hablar de sus características. El índice de embarazo con los dispositivos de cobre es de 0.6%, y del dispositivo medicado es de 0.1%. Entonces, si te fijas, es un método muy seguro, bien utilizado y bien seleccionada la paciente. El cambio del dispositivo de cobre puede hacerse hasta 10 años después. Es un método de larga duración y que puede, si la paciente así lo decide, durar hasta 10 años aplicado. Y del DIU medicado hay de 3 y hay de 5 años. La disminución del riesgo de enfermedad pélvica se ha tratado de hacer con el DIU medicado aplicando en los hilos solamente monofilamento. Cuando se hable en el transcurso de los temas de las infecciones pélvicas inflamatorias, vamos a comentar en donde los hilos del dispositivo pueden llegar a ser conductores de algunos agentes patógenos. Entonces, uno de los riesgos de utilizar el dispositivo es que se puede incrementar el proceso infeccioso, y con el monofilamento se ha disminuido ese riesgo. Sí existe un incremento de riesgo leve, pero sí existe un incremento de riesgo si el método fracasa. Entonces hay que tener mucho cuidado de que si la paciente al momento de colocarlo se cerciore que está bien colocado a través de ultrasonido, no solamente ver el cuello y ver los hilos, sino a través de ultrasonido podemos cerciorarnos que esté en su lugar para que el riesgo de embarazo sea mínimo. Y va a ser un método que sí, al ser invasivo, va a requerir que tú hagas un consentimiento informado de los riesgos y beneficios. El dispositivo de cobre es un polietileno, tiene sulfato de bario, y lo que es el tallo y las partes o las patitas laterales, horizontales, están envueltas con un alambre de cobre. Y va a tener pues sus hilos, que son con los que vamos nosotros a poderlo retirar cuando haya terminado su efecto anticonceptivo. El dispositivo con levonorgestrel lo que hace, en lugar de tener el cobre, va a tener esta parte vertical envuelto, es un cilindro de polidimetilsiloxano, y también va a estar liberando levonorgestrel. Libera fármacos en el útero, hay de 52 miligramos de liberación, de 13 y de 19. Van a liberar levonorgestrel de manera diaria, una pequeña dosis diaria, a través de una membrana permeable que rodea a este dispositivo, y va a constar también de los monofilamentos. Tenemos entonces tres tipos de dispositivo liberador de levonorgestrel. El primero que salió al mercado, todos son de la misma casa comercial. El primero que salió al mercado fue el Mirena, con 52 miligramos, perdón, de levonorgestrel, y esto está diseñado para una duración de 5 años. Posteriormente sacaron al mercado otro dispositivo un poco más pequeño de tamaño, pero el mismo sistema de liberación, que es el Jaides, con 13.5 miligramos y una duración solamente de 3 años. Y actualmente está en el mercado un tercer producto, que es el Cailina, o Quilena, como Cailina o Quilena, es de 19.5 miligramos, y este tiene una duración de 5 años. ¿Por qué hicieron todo este trayecto y por qué estos dispositivos? Bueno, el Mirena fue un buen método, ha sido y todavía lo utilizamos. Es con 52 miligramos, una cantidad un poco mayor de levonorgestrel. Una ventaja es que la duración es 5 años. Otra ventaja en algunas pacientes es que un porcentaje más o menos considerable puede llegar a tener amenorrea.
Y esto en pacientes que tienen sangrados abundantes es muy cómodo para la paciente ya no sangrar. Sin embargo, había un grupo de pacientes que el no menstruar les generaba un cierto grado de angustia porque no sabían si el dispositivo estaba funcionando o si se habían embarazado. Entonces hacen el diseño de otro dispositivo con menor cantidad de hormona y que sí permite que exista una menstruación, no bloquea al 100% la función del ovario y por lo tanto hay cierta producción de estrógeno, incluso los ciclos menstruales se mantienen, que es el Jaides, y este tiene una duración de 3 años. Después hacen otro incremento en la dosis de tal manera que el Jaides le aumentan el levonorgestrel y esto permite que la duración sea de 5 años. Y entonces ha habido diferentes juegos entre la misma casa comercial, porque al inicio el Mirena y el Jaides costaban muy similar. Y entonces las pacientes estaban, bueno, si este dura 5 años y este dura 3 años, pues mejor el de 5, pero lo que pasa es que no quiero tener amenorrea, sí quiero tener mis menstruaciones para estar segura que no estoy embarazada. Y entonces crean un producto intermedio que es el Cailina. Y con el Cailina se logra la misma protección de 5 años, pero también con una dosis suficiente para que la paciente pueda menstruar. Entonces, este es el de última generación y que en teoría produce un efecto muy similar al Mirena, pero con menstruaciones mensuales. Actualmente están tratando de que solamente queden los dos en el mercado, Mirena y Cailina. También los costos eran diferentes, eran al inicio más del mismo precio, una diferencia baja entre los dos productos y actualmente en promoción están tratando de que sea el mismo precio cualquiera de los dos y elegir más bien a lo que la paciente necesite. Por ejemplo, si es una paciente que está en transición menopáusica, a lo mejor le va a ser muy cómodo un Mirena para que ya no tenga menstruaciones y no tenga sangrados, porque de hecho pues ya no tiene esa preocupación. O bien pacientes que sangran mucho y que tienen incluso periodos de anemia, también el Mirena nos va a ayudar a una cierta protección. E incluso el Mirena actualmente está recomendado en los casos de hiperplasia de endometrio sin atipias, en donde queremos que el endometrio ya no prolifere. El Mirena también se está utilizando y hay quienes hasta en los cánceres de endometrio iniciales que no tienen estadios avanzados, también lo han estado utilizando. El Cailina, pues para mujeres un poco más jóvenes o que tengan sus sangrados menos abundantes. El tamaño del Cailina es un poco menor al del Mirena, el tubo insertor es un poco más delgado, entonces como que lo están promoviendo más para pacientes más jovencitas. Y bueno, finalmente si puedes, dice, aunque dura 5 años, si en 3 años, como era el Jaides, tú ya no lo quieres utilizar, pues lo puedes retirar. Y en el precio en el mercado actual es muy, muy similar. Incluso te los venden incluso a los médicos como en paquete de 3 Mirena y 3 Cailina para que el costo para quien los compra sea menor y bueno, ya la aplicación depende de cada médico, ¿no? ¿Qué otra cosa comentar de estos? Pues creo que es lo que hay que comentar. Bueno, el mecanismo de acción del dispositivo de cobre lo que va a generar es una respuesta inflamatoria local, es una respuesta intensa, va a haber activación de lisosomas y acción inflamatoria y tanto los lisosomas como la misma respuesta inflamatoria local van a tener un efecto espermicida. Esto, de cierta manera, es un método anticonceptivo seguro, pero si llegara a haber una fecundación, que algún esperma no tuviera el efecto espermicida, el ambiente a nivel del endometrio es en contra de un blastocisto. De ahí que la iglesia pueda o argumente que el dispositivo pueda ser microabortivo. Acuérdate que para la iglesia, desde la fecundación ya es un producto, para la ciencia hasta que se implanta y empieza a crecer es el embarazo. Entonces ahí es donde entra el criterio de la paciente que tú le tienes que hacer de conocimiento esto y la paciente decidir. Porque si la mayoría de las veces los espermas mueren, pero si llegara a haber fertilización, va a tener una acción contra el blastocisto, ese ambiente de endometrio que no es favorable a que se implante. Entonces, esa es la información que tú debes de dar. La eficacia y otros efectos. Bueno, la eficacia es similar a los hormonales orales con el uso perfecto. Sin embargo, el DIU medicado tiene un mejor porcentaje de protección.
El levonorgestrel, el índice de falla es de 0.1%. Ya te diste cuenta que no hay ningún método que te dé el 100%. Sin embargo, este es de los más efectivos. El dispositivo medicado, tanto como el implante, son de los métodos que tienen los índices mejores en cuanto a anticoncepción. El levonorgestrel, un efecto plus que tiene, pues es esta disminución del sangrado menstrual y que va a disminuir también la dismenorrea. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, primero, desde la colocación se debe de tener mucha precaución, saber en qué posición está el útero para que puedas insertarlo de manera segura. Puede haber perforación uterina en 1 de cada 1000 inserciones. El dispositivo de cobre principalmente puede incrementar la presencia de cólicos e incluso sangrados más abundantes o más días de sangrado. Y esto lo debe también conocer la paciente, porque si la paciente, cuando tú haces la historia clínica, te comenta que de por sí tiene cólicos fuertes, un dispositivo de cobre a lo mejor va a incrementar ese dolor. Entonces, el 10 a 15% de las pacientes que retiran el dispositivo va a ser por estos sangrados abundantes. Al inicio puedes dar tratamiento médico para tratar de que ese proceso inflamatorio disminuya y esto lo puedes hacer con algún antiinflamatorio como ibuprofeno, naproxeno y que lo tomes solamente los días de menstruación. Ya lo platicamos en sangrados uterinos anormales. Sin embargo, aún con este uso de medicamentos, si el sangrado es abundante, pues a lo mejor hay necesidad de retirarlo. Y quizás no quitar la idea del dispositivo, pero no el de cobre, sino proponerle un DIU medicado que le va a ayudar a disminuir esos sangrados. También puede incrementarse el riesgo de absceso tubovárico si la paciente tiene antecedente de múltiples parejas sexuales o antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. Un dispositivo de cobre puede incrementar aún más el riesgo. Mayor el riesgo cuando se coloca el dispositivo. Cuando tú tengas una paciente para colocar el DIU, es importante que te cerciores que no tenga una vaginosis bacteriana, porque la vaginosis va a favorecer que cuando tú insertes el DIU, pues en la misma inserción te llevas a cultivar algunos agentes hacia la cavidad endometrial y entonces desde una endometritis hasta un absceso tubovárico, ¿no? Entonces primero trátala, darle tratamiento médico y después la puedes citar en una siguiente menstruación o en un siguiente día ya que haya terminado tratamiento para colocación. Es importante que también sepas que cuando falla el dispositivo y que quizás te vaya a tocar alguna paciente que se embarazan con dispositivo, entonces cuando la paciente llega tú la tienes que valorar. Y si es antes de la semana 14 de embarazo y puedes ver tú los hilos al momento que colocas un espejo vaginal, está indicado retirar el dispositivo. ¿Por qué retirarlo? Si puede haber riesgo, sí puede haber riesgo y también la paciente debe conocerlo. Pero si dejas el dispositivo ahí, tiene posibilidad de aborto hasta en un 54% de las pacientes, ¿sale? Si dejas el dispositivo. Y si lo extraes, se reduce el riesgo, pero no se elimina. Existe un 25% de posibilidades de que la paciente aborte aún extrayendo el dispositivo. Siempre y cuando el embarazo sea menor de 14 semanas y se ven los hilos, lo puedes intentar. Si el embarazo es mayor de 14 semanas, ahí lo tienes que dejar. No va a pasarle, si no es que se aborta, el resto del embarazo va a estar bien. El dispositivo queda entre el útero y la placenta, o sea, no le va a pasar nada al bebé, porque esa es una duda que luego te van a comentar. Si no le pasa nada al bebé, si no lastima al bebé. Y no, el dispositivo queda aislado, queda por fuera del amnios y entonces no pasa nada si es que no se abortó. O si no se ve el dispositivo, tampoco está indicado que lo busques, porque ahí sí pudieras tú ocasionar un sangrado o hasta ruptura de las membranas y tener una complicación. Tener en mente que si la paciente se embarazó, recién se embarazó, siempre hay que descartar que el embarazo no se haya implantado fuera del útero. Entonces, la primera obligación, si te comenta tu paciente que se estaba cuidando con el dispositivo y que no lo retiró, entonces es verificar que el saco esté intrauterino. Si estuviera ectópico, bueno, ya hacer el procedimiento del embarazo ectópico, idealmente detectar el embarazo ectópico de la manera más temprana, más o menos a las 4, 5, 6 o 7 semanas antes que la trompa se rompa para evitar que esa trompa se quede lastimada y se tenga que quitar. Entonces puedes dar tratamiento de acuerdo a los criterios de manejo conservador del embarazo ectópico, puedes dar tratamiento con metotrexate y evitar que se pueda tener que retirar esa salpinge y reducir la posibilidad de un embarazo
o que le puedas limitar su efecto reproductivo a la paciente, ¿no? Su capacidad reproductiva. Hay contraindicaciones para la colocación del dispositivo. Uno, pues es la sospecha de embarazo, que es diferente a la sospecha ya de un embarazo a que se utilice como método anticonceptivo del día siguiente o de emergencia. Ustedes recordarán que es uno de los métodos de emergencia la colocación del DIU. Otra contraindicación es que el cervix esté deforme, que esté con anomalías. La enfermedad pélvica inflamatoria, el diagnóstico o el antecedente nos limita la colocación del dispositivo. Si ya tienes el diagnóstico de endometritis o sospecha, si la paciente tiene un cáncer cervicouterino, y vean también aquí que se menciona múltiples parejas sexuales, ¿sale? Entonces, si es una pareja estable o no hay antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, se puede utilizar. Pero si ya tiene antecedente de múltiples parejas, pues habría que pensar quizás en alguna otra posibilidad para reducir el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Y quizás si es una chica joven y que tú quieras protegerle su fertilidad y quiere un método de larga duración, a lo mejor proponerle el implante y no el dispositivo, por lo menos el DIU de cobre, ¿no? O el Mirena o el Cailina, que pueden ser métodos que como tienen progesterona hacen más espeso el moco y que pudieran reducir el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Otra contraindicación es el antecedente de embarazo ectópico o bien que la paciente te diga que tiene un dispositivo y que no se ha extraído. Aunque no se vean los hilos, primero estamos obligados a buscar el dispositivo que no se retiró y retirarlo. El DIU medicado, al tener componente hormonal, y como son los hormonales, vamos a evitar usarlos en antecedente de carcinoma hepático. Si la paciente tiene un problema hepático actual y que esté activo y que pudiera llegar a tener alergia o hipersensibilidad a componentes, que no me ha tocado ver a mí alguna paciente que tenga alergia a la progesterona. La técnica de inserción, bueno, la pueden ustedes ver, hay unos videos aquí asociados en aula virtual. Lo pueden ver, solamente voy a mencionar algunos detalles. Lo primero es que la paciente debe de preferencia estar al terminar la menstruación cuando se vaya a colocar. Esto porque el cervix es más blando, por un lado, es más fácil introducir el dispositivo, porque tú estás seguro que la paciente no está embarazada y es la manera en cómo se coloca, pero lo puedes colocar cualquier día del ciclo, siempre y cuando tú estés seguro que no está embarazada la paciente. Entonces, si nada más vas a ver a la paciente en una sola ocasión porque viene de Estados Unidos y quiere colocarlo, o porque sabes que todavía no está segura de usarlo, pues a lo mejor puedes acompañar a la paciente o darle una solicitud para que se haga una fracción beta de gonadotropina coriónica que te sale positiva a la semana de que se embarazó, y pudieras colocar el dispositivo aún que no esté menstruando. Solamente considerar que pudiera llegar a ser que si no ha tenido partos, el cervix sea un poco más cerrado y quizás cueste un poquito más de dificultad colocarlo, más no imposible. O incluso hay quienes pudieran aconsejar la colocación intravaginal del Cytotec, que es el misoprostol, y esto hace que el cuello sea un poquito más fácil de dilatarse. Bueno, entonces excluyendo la posibilidad del embarazo, se puede colocar. Si es posparto, idealmente se debe uno de esperar entre 6 y 8 semanas, ¿vale? Para que el útero regrese a su tamaño y que nosotros no tengamos ese riesgo. Bueno, existen dos cuando el útero es muy grande. Uno, que el dispositivo se salga incluso en el sangrado, o porque el cuello, sobre todo si fue parto, es muy, muy grande, entonces se puede salir el dispositivo y pues ni la colocada. Y lo otro es que cuando está muy grande el útero y colocas el DIU, en ocasiones los hilos se meten. Entonces, para retirar el dispositivo vamos a tener un poquito más de dificultad y molestias para la paciente porque hay que entrar al útero, ya sea con una pincita o con esta cánula de Novak, o incluso se puede llegar hasta la histeroscopía para buscar el dispositivo. Entonces, sí es un poco más incómodo y costoso para la paciente. En cuanto a la paciente que tiene aborto, en ella no hay problema porque el útero generalmente es de menor tamaño, entonces se puede colocar después de hacer un procedimiento como una aspiración endouterina o después de hacer un legrado, se puede colocar el dispositivo sin problema. Acuérdate de que es un método invasivo, va a requerir un consentimiento informado. Podemos dar medicamentos antiinflamatorios previos y después a la colocación del dispositivo.
Muy importante que hagas la exploración pélvica, si tienes incluso un ultrasonido con imagen de cómo está la posición del útero, si está en anteversión o en retroflexión, es importante que conozcas para que tú al momento de colocar el DIU no tengas tanto riesgo de perforar, que dirijas el dispositivo o que corrijas la posición del dispositivo, del útero cuando estás colocando tu pinza de inserción. Otro aspecto muy importante es que debes de limpiar la vagina y el cérvix con una solución antiséptica para reducir ese efecto que te comentaba de llevarte bacterias al momento que colocas el dispositivo y al pasar por el cérvix. Cuando tú vas a insertar, sobre todo el DIU de cobre, porque el DIU medicado, su sistema trae un sistema automático para que meta el dispositivo en el insertor, pero cuando tú vas a colocar el DIU de cobre, tú tienes que hacer esto de forma manual, colocar las patitas que son transversales dentro del tubo insertor, y esto lo debes de hacer en el momento en que ya lo vas a colocar. Esto es, primero haces tu exploración, primero haces la colocación de la pinza, bueno, el aseo previo de vagina y cérvix, la colocación de la pinza, haces tu histerometría para ver cuánto vas a introducir el tubo insertor del DIU, y hasta que ya lo vas a introducir es que las patitas del DIU las metes al popote o al insertor, de tal manera que no quede tanto tiempo el DIU doblado. Esto con la finalidad de que no debilites el sistema plástico o el sistema que tiene el dispositivo, porque luego a veces lo coloca uno y si estuvo mucho tiempo doblado, metido en el insertor, quedan frágiles sus segmentos, y en ocasiones retira uno el dispositivo y en lugar de sacar una T, sacas un 7 porque una de las patitas se quedó adentro porque se quebró. Entonces, ya hasta que lo vas a colocar, es que hay que meterlo, ¿no? Al insertor. Hay que introducir el tubito de inserción hasta la cavidad previa histerometría. O sea, tú mediste cuánto vas a introducir el insertor y ahí viene junto con el dispositivo una regleta y con eso tú vas a medir dónde lo vas a colocar. Se libera el dispositivo con la guía. En el video va a quedarles muy claro a qué me refiero. Y al final, bueno, retiras el insertor y se cortan los hilos entre 2, 3 o hasta 4 centímetros en vagina. Posteriormente, retiras ya tu espejo vaginal y hay que citar a la paciente al mes para poderlo revisar y que quede bien. Bueno, esta imagen solamente para recordar lo bella que es nuestra universidad y las bondades que tiene, ¿verdad? Ahorita que no podemos asistir, pues solamente nos queda recordar. Nos vamos a quedar aquí, les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y que tengan buen día.